expresiones organizativas, políticas e ideológicas la derrotó el pueblo de Bolivia, mayoritariamente integrado por una masa de trabajadores del campo, que algunos son asalariados, propietarios agrícolas, otros son campesinos que tienen tierra, y también el asalariado de la ciudad, el proletariado, sectores medios que están también con el proceso, algunos sectores de la pequeña burguesía, pequeños y medianos empresarios, pero hay burgueses que también están con el proceso, no todo. El estudiantado, los sectores medios, las capas medias, todo eso que no es el que tiene el poder económico, toda esa masa popular que no es la que tiene el poder económico, logró imponer su voluntad política y derrotar a la derecha. Esto es importantísimo. ¿Qué significado tiene para los pueblos? Bueno, lo de Bolivia es una demostración de que si el pueblo se organiza y tiene voluntad de defender los logros de su proceso revolucionario, como en el caso de Bolivia, un proceso revolucionario, en otro caso no son procesos revolucionarios, sino izquierdas que avanzan hacia el poder. Bueno, si hay voluntad organizativa, fortaleza organizativa y voluntad de actuar, a la derecha se le vence, porque las masas populares son mayoría, los grupos oligárquicos son minoría. También es un mensaje en el sentido de que los pueblos deben tomarse las calles. No podemos seguir con una pasividad electoral. Hay que mezclar la lucha electoral con la lucha de calle. Cuando yo digo lucha de calle, no estoy hablando de salir a quemar llantas ni destruir gasolineras. No estamos hablando de eso. Eso, si el enemigo obliga a que eso se haga, es una responsabilidad del enemigo, de sus niveles de represión. Pueden conducir a una respuesta de ese tipo. Pero cuando yo hablo de tomarse la calle, es lucha de masa, organizada. Defensa de las conquistas, marchas, concentraciones, paros. Estoy hablando de eso. Esa es la violencia revolucionaria, pero no expresada en asesinar a nadie, ni en golpear a nadie, ni en destruir a nadie, sino la fuerza de masa en la calle. Esa es una demostración de que se puede cuando el pueblo está organizado. Lo otro es cuando los pueblos también se organizan alrededor de sus logros, que esto es importante, no siempre ocurre. Ha habido casos donde gobiernos de izquierda o progresistas han hecho mucho por los pueblos y han perdido en las elecciones, y ha llegado a la derecha, a pesar de que se ha sacado a mucha gente de la pobreza. No es culpa de los pueblos. A veces lo que sucede es que a esa población que se le dan beneficios, población marginada, que por primera vez tiene un empleo, tiene un apoyo, sale de la pobreza, muchas veces no se hace un trabajo de organización y de conciencia política, de que esos logros no caen del cielo, sino que son resultados de su organización y de su lucha, y de las fuerzas políticas que representan sus intereses. Son un resultado de un esfuerzo, son resultado de una historia de lucha, de muchos muertos en el pasado, desde que llegaron aquí los españoles. Tenemos muertos durante siglos, matanzas y luchas y luchas y luchas. En el caso de Bolivia ha habido que derrocar dictaduras militares en varias ocasiones. Entonces es necesario que los pueblos también se organicen y adquieran conciencia de que los logros le pertenecen y no se lo debe arrebatar la derecha. Esto es importante. Yo quiero detenerme aquí un momentito, Pablo, para dar alguna información sobre los logros que ha tenido Bolivia. Logros generales en términos del avance económico y logros tangibles para la gente. Tangible. Bolivia, en el periodo de Evo Morales, que fue del 2016 hasta el año pasado, le dieron el golpe y debió tomar posesión en enero de este año, pero bueno, le dieron el golpe a finales del año pasado, no pudo completar su mandato. Tuvo un crecimiento de la producción de bienes y servicios de 344% acumulado. Ellos tenían una producción, un Producto Interno Bruto de $9.000 millones. Ese era el Producto Interno Bruto del 2006. En El Salvador,
Para esa época la producción andaba en más o menos 16 mil millones de dólares. Era más grande la economía salvadoreña. Y hoy Bolivia tiene un PIB de 40 mil millones de dólares contra 27 mil de El Salvador. Eso para comparar. Solo en todos los países. Y El Salvador tuvo logro. Porque El Salvador, el FMLN encontró una economía en caída de menos 2.1 y la alzó y le entregó arriba. Pero lo de Bolivia fue mucho más grande todavía que lo que hizo el FMLN. Multiplicaron su Producto Interno Bruto prácticamente por 4.5. Esa es una cosa fuerte. Una economía hoy con una producción de 40 mil millones de dólares. También la producción per cápita pasó de 1.120 dólares a 3.130 dólares. Es decir, es más que una multiplicación. Nacionalizaron los hidrocarburos, el gas, y eso le proporcionó al Estado 74 mil millones de dólares, que si no se hubiera hecho, ese dinero hubiera quedado en manos de la transnacional, que eran la dueña de los hidrocarburos, y los grupos oligárquicos que se beneficiaban de la renta sobre todo del gas. 74 mil millones de dólares lo tuvo el Estado en este periodo de Evo Morales, que estamos hablando de 13 años, y eso se volcó en función de la gente, en función de programas sociales. Se creó un colchón financiero muy fuerte. Hay depósitos en la banca y en las AFP por más de 53 mil millones de dólares. Estamos hablando de cifras enormes. Para que tengamos una idea, la banca salvadoreña tiene 13 mil millones de depósitos. Las AFP tienen 11, eso da 24. En Bolivia son 53 mil millones y es una economía más pequeña. Y la estoy comparando con un país que también tuvo crecimiento. Si lo comparo con otros que han estado en retroceso, El Salvador no tuvo retroceso, sino en crecimiento. Peor, el tipo de cambio estable. En 13 años, $1 igual a 7 bolivianos. Está como en 6.80. Yo lo encontré en 7. Estabilidad. Eso le da estabilidad de precio. La deuda externa era el 52% del Producto Interno Bruto y está en 24%. Nayib Bukele la va a dejar en más de 100. Ya cuando termine este año en más de 90. Y con el presupuesto del año que viene va a llegar a más de 100. Nos está llevando a una situación como la de Grecia. En un año y medio. Y Evo Morales la bajó de 52% a 24%. Bueno, la externa, en el caso de Bolivia, aquí la total, se invirtió en construcción de carreteras una cantidad enorme de dinero para una infraestructura sumamente dañada, un país grandísimo, comunidades separadas que para llegar de una comunidad a otra en 8 horas, 2 días. Entonces hay que hacer una conectividad respetando el medio ambiente. Bolivia tiene un tamaño, son más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Bolivia es más de 2 veces Centroamérica, con más o menos 10 millones de habitantes. Fueron 5.000 kilómetros de carretera de construcción. El salario mínimo pasó de 440 bolivianos a 2.060. Es un aumento de 368%. 368. En un marco de estabilidad de precios, con la estabilidad en el tipo de cambio y la estabilidad monetaria. Eso le dio un incremento al salario real enorme. Y el desempleo bajó de 8.1 a 4.2. Eso no incluía al sector informal, estoy hablando del empleo formal. A la mitad bajó el desempleo. Se construyeron 1.206 unidades educativas. El presupuesto en sanidad aumentó 173%. Y el dato que yo conseguí hasta el 2014, no lo tengo más reciente. Más de 34 hospitales de segundo nivel. Más de 1.000 establecimientos de salud. Aquí, por cierto, el FMLN duplicó los establecimientos de salud, más de 400. En Bolivia fueron más de 1.000. Y la esperanza de vida pasó de 64 años a 71. Le dieron gas a domicilio a 8.000 hogares. Se erradicó el analfabetismo. Cuando Evo Morales tenía apenas como 1 año y medio, la UNESCO llegó allá y dijo: Bolivia, territorio libre de analfabetismo, con el método cubano de yo sí puedo. Y la pobreza extrema, la extrema carencia de alimentos, bajó de 38% a 15% entre el 2006 y el 2017. A 15%, es decir, a menos de la mitad.
el pueblo boliviano reconoce eso. Y por eso Evo Morales volvió a ganar y por eso iba por una tercera victoria. Pero además de eso hubo una reforma constitucional que reconoció el Estado plurinacional de Bolivia, reconoció a los pueblos indígenas como una nación en un marco de un Estado plurinacional. Ese es un avance enorme. Se hizo una reforma agraria importante. Evo Morales le prometió a la población que no se iba a privatizar el agua. Hubo una guerra por el agua en los años 90. Hubo muertos que querían privatizar el agua. El agua es un bien público, garantizado en la Constitución. Los hidrocarburos en la Constitución. La salud y la educación no pueden ser privatizadas. Se aprobó una nueva Constitución a través de una constituyente. Evo Morales llamó una constituyente, el pueblo eligió una constituyente. Esa persona que constituye ese espacio que se llama Asamblea Constituyente, hicieron una constitución, la sometieron a un referéndum y el pueblo lo aprobó. Y esa es una constitución donde se reconoce un montón de derechos de los pueblos indígenas y de las minorías. Y se fortaleció al Estado. La lógica neoliberal es debilitar al Estado, y todo lo que yo estoy diciendo aquí es fortalecimiento a través del control de los hidrocarburos, de más empresas públicas, de más escuelas, más hospitales, más centros de salud. El neoliberalismo privatizar lo que hay, privatizar hospitales, y se construyeron hospitales y unidades de salud, se fortaleció pública. Y un montón de otros programas, que no lo podemos mencionar todo por razones de tiempo, que tuvieron un impacto en la mejoría y en las condiciones de vida del pueblo. Entonces, en ese marco le dieron el golpe a él. ¿Qué hizo el pueblo? Dijo, no, estos logros los vamos a preservar y los vamos a ampliar. Y han vuelto a votar por el MAS. Que implica un mensaje también a la política exterior de los gobiernos de derecha, de la OEA y de Estados Unidos. Yo creo que lo de Bolivia es un ejemplo a seguir en las condiciones en que puedan ser similares a otros pueblos. Y cada pueblo tiene sus características. No podemos decir que en El Salvador se puede hacer lo mismo que en Bolivia. Hay muchas diferencias de todo tipo, culturales, étnicas, en términos de la economía, históricas, pero también hay muchas similitudes. Somos pueblos latinoamericanos, tenemos el mismo idioma, culturas más o menos parecidas en varios aspectos. En Bolivia hay un gran peso de la población indígena, mayor que en El Salvador, por ejemplo, o que en Costa Rica, o que en Venezuela, o que en República Dominicana, o que en otros países, en Argentina. Pero hay una identidad latinoamericana. Venimos de la guerra de independencia. Bolívar, por cierto, que liberó a Nueva Granada, que era Colombia y Panamá. Después los gringos le quitaron a Panamá y convirtieron a Panamá en un país aparte, que también independizó, fue el líder de la independencia de Venezuela, de la independencia del Perú y de Ecuador. También fue el creador del Estado boliviano, que era el Alto Perú. Bolivia surge como una parte del Perú, pero tenía sus características propias. La gran batalla del Mariscal de Ayacucho, Sucre y de Bolívar. Se venimos de una lucha común contra el Imperio Español y tenemos una lucha en común contra el imperialismo norteamericano y contra la injerencia europea que todavía anda por ahí. A veces creen que pueden mandar por nuestros territorios, que pueden mandar a nuestro pueblo. ¿En qué yo creo que podemos aplicar la realidad de Bolivia a nuestro pueblo? Digamos aquí El Salvador, si hay algo que podemos replicar. La necesidad de que el pueblo se organice. El pueblo salvadoreño necesita organizarse. Hay mucha dispersión en el movimiento popular. Hay que elevar el nivel político del pueblo. Entonces es una tarea de las fuerzas de izquierda y es una tarea de las organizaciones populares. No quiero decir que no hay educación, pero hay que mejorar los niveles educativos y sobre todo la educación política para detectar bien quién es el enemigo principal y que no se nos cuele el enemigo principal. Aquí se nos coló un presidente que se vendió como progresista y después que se afianzó como progresista fue candidato de un partido de maleantes, de un partido de delincuentes que se llama GAN, y es un desprendimiento de arena.
pero no se le pasó la cuenta. Ahí se fue a meter, a ese antro.